Amén. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 21. Amén. Vamos a continuar con el estudio de las parábolas de Jesús. Amén. En ellas vamos viendo enseñanzas espirituales. Amén. Pequeñas historias de lo conocido a lo desconocido. El Señor Jesús enseñaba también a los discípulos, les hablaba claramente y les daba cuál era el significado, como hay algunas parábolas también que ya dice cuál es el significado, pero en otras eran también cuestionadas quizá, o los discípulos también preguntaban a qué se referían. Y el Señor hablaba en parábolas también para aquellos que todavía no entendían el reino de Dios. Amén. Entonces vamos a leer Mateo 21. Hoy vamos a ver la parábola, amén, de los dos hijos. Amén. La parábola de los dos hijos que está en Mateo 21, del 28 al 32. Pero quisiera que podamos ver el contexto y vayamos desde el verso 18. Amén. 21, 18. Dice así la palabra del Señor. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Verso 28. Pero, ¿qué os parece? Y aquí entra a enseñar esta parábola de los dos hijos en ese contexto que lo vamos a ir estudiando. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Oraremos, amén. Dios amado, te damos gracias una vez más por este tiempo y pedimos, Señor amado, la guía de tu Espíritu, Señor, para que sea quien nos guíe, Señor, a toda verdad. Nos lleves, Señor amado, a entender tu corazón, mi Señor. Pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y tu palabra sea sembrada, Señor amado, en corazones rectos, Dios, y mi Dios, podamos dar fruto con perseverancia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, una vez más vamos a ir repasando. Entonces, el propósito de las parábolas, dijimos, era una enseñanza y es una enseñanza para ilustrar algo espiritual de lo conocido a lo desconocido, ¿no? Y esas parábolas fueron instrumentos para proclamar el reino, que es la esencia del mensaje de nuestro Señor. Y las parábolas se han descrito como una historia terrenal con un significado celestial. Y el Señor Jesús siempre usaba, dijimos, algunos eventos ya de la naturaleza o cotidianos, como hoy también lo vamos a ver acá, para enseñar una verdad espiritual. Y hay que entender que esta parábola es algo muy, muy duro, lo que vamos a ver, en el sentido que va desenmascarando y va confrontando el Señor Jesús
la hipocresía en ese sentido de los religiosos de esa época. Y también nos va a desenmascarar a nosotros, porque debemos nosotros examinarnos a nosotros mismos, dice la palabra. Amén. Entonces veamos la parábola de los dos hijos. Amén. Y lo vamos a titular como un arrepentimiento genuino. Y vamos a ir viendo las dos respuestas que dan estos dos hijos. Y vamos a ir viendo quién es el que tiene a Cristo. Acuérdense que cuando termina esta pregunta de la parábola, el Señor les dice, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Y todos dijeron, pues el que obedeció. Es algo quizá, como quien dice, obvio, ¿no? Pero vamos a ir comprendiendo. ¿Amén? Entonces, un poco lo he querido ilustrar de esa manera, espero que se pueda ver bien. Un hijo, que vamos a ir viendo, eran los religiosos de esa época, pero también tipificaba a Israel. ¿Por qué? Porque era un pueblo que el Señor mismo les dio la ley para que puedan obedecerla, pero no la obedecieron como tal. Y vamos a ir viendo también este otro hijo, que ahorita no vamos a decir quién es, pero es interesante que solamente Mateo registra esta parábola, es decir, es una parábola propia de Mateo. Y a ver, para que podamos comprender, ¿quién era Mateo? Amén. Y él era un publicano. Entonces, ahí en el Espíritu vamos a ir viendo por qué razón solo Mateo registra esta parábola, para que lo tengas en cuenta para más adelante. ¿Ok? Muy bien, vamos a ir viendo ahorita este pasaje. Amén. Pero me gustaría ir, como quien dice, por pasos. Cuando aquí el Señor Jesús está maldiciendo la higuera, y le está diciendo acá, ¿verdad? Después cuando le preguntan y le dicen, ¿cómo se secó esta higuera? Y Jesús le dice, ¿no? Si tuvierais fe y no dudareis, no solamente haréis esto, sino dice que le dirías a este monte, quítate y échate en el mar y será hecho. Esto va semejándose a aquella semilla de mostaza, que también el Señor Jesús les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, desarráigate de aquí y plántate para allá. Y hemos visto que eso es una hipérbole, ¿verdad? Que la hipérbole dijimos que era una exageración intencional para enfatizar una idea o un principio o una verdad revelada. Es decir, que no era textual que un monte se tiene que trasladar para allá y tú tengas una fe de ese tamaño y puedas decir ahora el Tunari de Cochabamba que se traslade a Lillimani de La Paz. No es esa la idea. Aunque dijimos que el Señor también en tiempos antiguos Él es poderoso y soberano, que hizo que el sol se pare y que la luna también, se pare, es decir, ahí había un evento que más adelante, igual es Ezequías, cuando pidió que se le añade años, descendió 10 grados, dice en el reloj de Acaz. Y hay un evento que también los científicos corroboran, ese día perdido, para que lo puedas también estudiar, pero dice que el sol se detuvo y la luna también en el valle de Ajalón. Pero dice que después de ese evento el Señor ya no hizo eso, porque Él era quien guardaba a su pueblo. Él era. Y vemos eso también cuando hay algún evento que debemos nosotros llegar y a veces decimos, Señor, sol detente y luna también párate para poder llegar a tiempo. A veces es una forma de decirlo, ¿no? Y también es válido, ¿ok? Pero ya el Señor en estos tiempos, solo Él sabe lo que va a hacer. Pero es sorprendente que también cuando venga el Señor en su segunda venida, todo ojo, dice ahí, lo verá. Y ahí algo que es imposible, nosotros volaremos, ¿no? Es decir, volaremos en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y nos encontraremos en las nubes con nuestro Señor. Es algo que el Señor lo va a hacer. Para nosotros es imposible que suceda eso a nuestra manera de pensar humana, pero dice la palabra que va a suceder. Pero, un poquito para que entendamos a qué se refería aquí el Señor cuando les decía a sus discípulos, si tuvieras fe, tú dirías a este monte, quítate y desarráigate de aquí para allá. Era una hipérbole para poder entender qué carácter deberían tener los hijos de Dios. Y empezando desde ahí, va paso a paso para contar esta parábola de los dos hijos. Por ejemplo, en Isaías 44, lo puedes anotar,
Dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. En la semilla de mostaza, como en este pasaje, el Señor está citando este pasaje de Isaías, que dicho sea de paso, todo judío conocía la ley. Entonces ellos podían entender a qué se estaba refiriendo Jesús. Y estaba citando ese pasaje para poder entender que en ese tiempo Israel adoraban los astros, es decir, las estrellas, había mucha astrología y se estaban apartando de Dios, es decir, no estaban demostrando de quién eran hijos el pueblo de Israel. Y cuando dice enderezad, o cuando dice aquí también este pasaje de Mateo, arrancar o quítese, es esa palabra enderezar según el libro de Isaías, y dice que es para poder nivelar, que se pueda nivelar en medio de las montañas, lo áspero se pueda allanar, y al hablar de áspero de las cordilleras habla de los picos y todo ello, pero ese término era para hablar de un carácter de un hijo de Dios. Por eso también en este pasaje dice, no, si tuvieras fe como un grano de mostaza, diríais, ¿no? Y ahí está la semilla de mostaza, ¿no? Pásate de aquí para allá y se pasará y nada os será imposible. Obviamente ahí habla de un asunto de liberación de un joven que tenía demonios. Y ahí decía, esto no sale sino con oración y ayuno, es decir, mostrar el carácter de hijo de Dios. Pero no podían hacerlo porque no reflejaban, ya lo habíamos estudiado esto, no reflejaban el carácter del Señor. Entonces, al hablar de enderezar los pasos, era ordenarlos por la fe en Jesucristo. Y es una exageración que usa el Señor, pero en ese entonces todo mundo podía comprender porque estaba citando el libro de Isaías. Por eso debemos ir siempre siempre a la raíz, ¿no? Cuerpo sin espíritu está muerto, dice la palabra. Entonces tenemos que ir a lo central, a lo medular, para que no también cometamos locuras, ¿no? Y a veces uno queda en vergüenza de decir, a ver, esta silla que se traspase a ese lado, y a veces como que ya estamos practicando, no sé, pues, ¿qué se llama? Levitación y otras herejías. Es decir, con mucho respeto, no tenemos que caer en eso. Dios es soberano, como también a Felipe lo trasladó a Samaria, ¿cómo lo habrá hecho Dios? Dios lo hizo. Pero ya hay cosas que no se van a volver a repetir, ¿ok? Y solo Dios lo sabe. Entonces, con ese contexto, vamos entendiendo que aquí el carácter del pueblo de Israel no estaban ellos mostrando que eran hijos de Dios. Por eso que en algún momento Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo eso quieres hacer, porque ellos querían guardar el día de reposo, pero estaban tramando justo en un día de reposo matar a Jesús. Es decir, ¿cómo uno puede guardar la ley? En ese sentido, ellos querían guardar la ley, pero estaban tramando matar, invalidando también un mandamiento de Dios. Entonces, el pueblo de Israel solamente honraba a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos del Señor. Entonces, con ese preámbulo vamos a ir entendiendo. Mejor es no obedecer que obedecer de mala manera. Cuando a nuestros hijos les decimos, no, obedece o haz esto, y te dicen, ya está bien, pero lo hacen de mala manera, es como que mejor no lo hagas. Pero si lo haces de buena manera, como que eso agrada, ¿verdad? Pero bueno, como una ejemplificación nomás. Entonces, mejor es no obedecer que obedecer de mala manera, pero podemos decir también que es mejor no obedecer que obedecer sin arrepentimiento. Y quiero leértelo. Podemos hacer todo lo que hace un cristiano y no ser cristiano. Podemos hacer tantas obras y no ser hijos de Dios. Veamos el pueblo religioso. Y no ser también cristianos, es decir, y no ser hijos de Dios. Podemos hacer buenas obras y como dice 1 Corintios 13, hasta dar nuestra propia vida. Es decir, ¿de qué sirve? Dice 1 Corintios 13, que tú digas que yo hasta doy mi vida por los demás, pero no tengo amor, de nada me sirve o nada soy. O personas que quieren ser mártires o ser libertadores de un país, etcétera, pero si no hay amor, de nada sirve. Y cuando rescatamos el principio de 1 Corintios 13, si no tengo amor, significa si el amor de Dios no está en mí. Y no te olvides que el nacer de nuevo, el nuevo nacimiento, es el hombre nuevo en nosotros. Y el hombre nuevo es Cristo en nosotros. Como dice la palabra, es la esperanza de gloria. Pues Dios en nosotros es Cristo, es su amor en nosotros. Amén.
Y si yo tengo a Cristo, amén, entonces eso vale, pero si no, no sirve de nada. Por eso dice Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tomando también ese principio, si una persona cree que puede ser salvo por guardar ciertos mandamientos, pero no ha nacido de nuevo, no le sirve de nada. O ir al otro extremo, si una persona quiere alcanzar el cielo por obras, por ser generoso, por tantas cosas, y a veces vemos personas buenas, pero si no tiene a Cristo, no le sirve de nada, con mucho respeto. Es decir, y ahorita vamos a entender, y alguna vez decía nuestro hermano Nelson, ¿verdad? El Evangelio es sencillo para aquellos que lo quieran, para los que lo quieran recibir, pero difícil para el que no lo quiera comprender. Es decir, tan sencillo es el Evangelio que aquí dice, las personas que estaban yendo al reino de Dios eran los publicanos, en ese sentido Mateo era uno de ellos, y las rameras. Es decir, eran personas que los mismos fariseos los despreciaban. Y más adelante vamos a ver, y lo hemos leído, dice, ¿no? Que ellos iban delante de ellos. Dice Mateo 5, si vuestra justicia no fuese mayor a de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y una justicia mayor no es algo que puedas tú conseguir con obras o haciendo o mutilándote o tantas cosas, sino que la justicia mayor es Cristo, nada más. Él es la justicia mayor para que entremos al reino de Dios. Amén. Entonces no somos máquinas de obras por si acaso. Digamos. Gracias, Sarita. ¿No? Entonces, el primer hijo, o bueno, uno de los hijos, dio una respuesta cuando le dijo el padre, ve y ve a cuidar mi viña o el viñedo. Por eso está tomando de algo conocido a lo desconocido, porque en ese tiempo había viñas. Entonces, este hijo le dice, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Te acuerdas cuando Eclesiastés 5 dice, ¿no? Cuando hagas a Dios promesas, es decir, no tardes en cumplirlas, porque vas a dejar que tu boca, dice, te haga pecar. Es decir, cuida tus palabras, y si has prometido, cumple lo que prometes. Y Jesús mismo dijo, ¿verdad? Que tú sí sea sí y tú no sea no, porque de lo contrario del mal procede. Es decir, notemos, el pueblo de Israel, y vamos a ver unos pasajes escondidos que el Señor mostraba, que vamos a ir viendo esta misma frase que dijeron ellos, sí haremos, pero no lo hicieron. Vamos a ir viendo. Entonces, el hijo de la parábola, ese hijo que dijo esta respuesta, sí Señor voy y no fue, representa a Israel, representa a los religiosos de la época y desde los tiempos antiguos que dicen, como Jesús dijo, honraban de labios, pero su corazón estaba lejos del Padre. Podemos leer estos pasajes para que veamos acá esa respuesta que dijo Israel. Sí haremos, pero no hicieron. Éxodo 19:8. Éxodo 19:8. Dice la palabra, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué dice ahí? Haremos. Pregunta, ¿lo hicieron? No guardaron la ley de Jehová. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Acompáñame igual a ese otro pasaje, Deuteronomio 5:27. Deuteronomio 5:27. Dice la palabra, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Nosotros oiremos. El pueblo ahí temía a Dios y le dijo a Moisés, tú habla por nosotros, y todo lo que Él te diga nosotros oiremos y haremos. Entonces ahí está tipificado este hijo que el padre le dijo, ve y cuida la viña, porque la viña era el reino de Dios, era la voluntad del Padre, pero lo que hizo Israel es decir, sí Señor, haremos, pero no lo hicieron, porque por más que el Señor les dio la ley perfecta de su corazón, no cumplieron ellos a cabalidad. Por eso dice la palabra en Gálatas, si uno ofendiera en un punto, pues se hace culpable de todos, porque nadie pudo guardar la ley de Dios hasta el día de hoy, solamente Cristo Jesús, que fue el cumplimiento para que nosotros podamos ser salvos por gracia y no por obras de la ley. Amén.
Pero bueno, sabemos que es otro tema, pero esto va en relación para que podamos comprender. Entonces vemos que en los religiosos no había arrepentimiento. Y en varias partes de la palabra, en Joel, en Jeremías, en libros proféticos, decía, y ahorita vamos a llegar ahí, donde el Señor les decía, arrepentíos, convertíos de sus malos caminos, ¿no? Entonces, el reino de Dios sería quitado, dice ahí, de los judíos y dado a un pueblo dispuesto a escuchar. Es decir, que sería quitado de ellos y dado a aquellos que despreciaban. Otro ejemplo, cuando vemos que lo habíamos visto estos días, ¿verdad? Los años de remisión de pecados, de cancelación de deudas, es decir, el año de jubileo, que eran los años esperados por el pueblo de Israel, el año 7 y el año 50. En esos años se perdonaban las deudas, pero dice la palabra, y esto era como que una manera para que no haya pobreza en Israel, para que entre hermanos se puedan cuidar, al necesitado puedan dar. Pero entró avaricia en el pueblo de Israel, que en vez de ayudar a sus hermanos, ellos no querían soltarlos. Esos años eran años donde tenían que dejarlos libres, en libertad, y no ser esclavos. Pero ellos lo que hicieron fue todavía tenerlos como esclavos. ¿Por qué? Porque no querían perdonar las deudas, lo que tenían, no querían obrar en perdón, en amor. Entonces vemos que ellos dijeron en Éxodo y en Deuteronomio que iban a obedecer, oír y haremos lo que Dios diga. Pero llegado el momento, no cumplieron. Es como nosotros, ¿verdad? Decimos, como sacando otros principios, decimos servir, queremos servir al Señor, o haremos esto y el otro, pero llegado el momento, no lo hacemos, ¿no? Decimos, haremos, pero no vamos. Como en este caso, ese ejemplo de este hijo que respondió de esa manera, ¿no? Es decir, ya hemos visto esto de jubileo y así que no lo vamos a volver a repetir. Entonces, mejor es no obedecer que obedecer sin arrepentimiento. ¿De qué servía el pueblo de Israel que obedezca a Dios, pero no había un arrepentimiento? Es decir, todo caía en saco roto. Es decir, y ahí el Señor Jesús estaba confrontando también a este pueblo, ¿ok? Ahora bien, entonces el reino de Dios, ahí los líderes religiosos habían rechazado el camino de justicia. Ahorita vamos a ir viendo. Avancemos, por favor. Entonces los publicanos y las rameras aceptaban el camino de justicia. Por tanto, el reino de los cielos serían de estos últimos. Porque el Señor vino por los enfermos, es decir, por todos, porque no hay ninguno bueno. Por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero Jesús no vino por los que se creen justos. Así se refería el pasaje. Pero ahora bien, cuando ahí habla la palabra de arrepentimiento, es esa palabra de volver al corazón de Dios. En griego lo hablan como metanoia o como metaneo, ahorita lo vamos a ir viendo, que habla de cambio de mentalidad por completo, es decir, venir al corazón de Dios, convertirse de los malos caminos. Por ejemplo, ¿alguien me lo puede leer? Hechos 3:19. Ahí vamos a ver en el sermón de Pedro que decía, arrepentíos y convertíos para que venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Amén. Porque cuando el Señor hace la obra en nuestras vidas, en nosotros también hay arrepentimiento. Y vamos a ir viendo esto. El arrepentimiento genuino. Hechos 3:19. ¿Alguien lo lee fuerte? Amén. ¿Qué dice? Amén. 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 Arrepentíos, convertíos para que sus pecados sean borrados y de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Esa palabra arrepentíos es la palabra griega metanoeo, que es pensar diferente, es decir, moralmente sentir compunción. Acuérdate que dice la palabra en Corintios que la tristeza que es según Dios te lleva al arrepentimiento, ¿no? Cuando tú tienes, es decir, primero veamos que la obra del Espíritu Santo, ¿cuál es? Convencernos de pecado, justicia y juicio. Cuando tú cometes algo, y vamos a ir viendo aquí, que también ahí no hay que salirse de ese equilibrio, porque a veces uno dice, ya uno ha nacido de nuevo y entonces jamás peca, no, eso es falso, ¿ok? Entonces, el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio, y ahí eres compungido, es decir, para poder venir y pedir perdón, porque tenemos perdón en la sangre de Cristo. Si alguno hubiese pecado, confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos.
Pero la tristeza que según el mundo, dice la palabra, te lleva, dice ahí, a la muerte. Porque la tristeza que según el mundo no te lleva a arrepentimiento, porque no tienes el Espíritu Santo de Dios, sino que te lleva a un remordimiento. Es decir, hiciste algo y naturalmente por tu conciencia estás con un remordimiento por lo que hiciste, pero en ningún momento tú has pedido perdón a Dios. En ningún momento el Espíritu Santo te llevó a arrepentirte y pedir perdón de ese pecado. Pues ahí vamos a ir viéndolo, ¿ok? Pero la tristeza que según Dios te lleva al arrepentimiento, no al remordimiento, porque el Espíritu Santo es quien convence de pecado, justicia y juicio. Mira lo que dice Primera de Juan 3:9. A ver, leamos este pasaje. Primera de Juan 3:9. Para que entendamos el nuevo nacimiento, el hombre nuevo en nosotros es Cristo en nosotros. Primera de Juan 3:9. Dice así la palabra: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Creo que puse una... vamos a ir avanzando, por favor, Sarita. Luego volvemos ahí, más adelante. Amén. Aquí quiero llegar. Dice ahí, el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí uno puede decir, entonces alguien que nace de nuevo nunca va a pecar. No, ahí se está refiriendo a lo siguiente, que el nacido de Dios no practica el pecado. Eso no significa que un nacido de nuevo no peque, sino que la naturaleza santa, es decir, que es Cristo, que está en nosotros, la simiente de Dios, dice, no puede pecar porque es nacida de Dios, Él es santo. Lo que peca en el creyente es la otra naturaleza, es decir, la carne. ¿Ok? El pecado se le atribuye a la persona porque es un ser y no está dividido. Aunque tenga dos naturalezas, es una sola persona. El pecado se le atribuye a la persona, pero se origina en la carne, no se origina en el espíritu. Hay espíritu con minúscula, que es el hombre nuevo. Cuando andamos en el espíritu, ahí es con mayúscula, es decir, en el Espíritu Santo, no practicamos el pecado. Y lo que sucede es que no hemos logrado andar en el espíritu de tal manera que la carne nunca surja, pues siempre la carne está ahí. A veces esta naturaleza carnal está adormecida, pero un descuido se manifiesta. Por eso hay que mantenerla totalmente sujeta. Por eso que el libro de Gálatas dice, no vivamos en la carne, sino en el espíritu. Por eso que podamos nosotros alimentar el hombre nuevo. Es decir, por eso la importancia de ir creciendo, de ir madurando, de ir escogiendo la buena parte, los asuntos de Dios, para no dar lugar a que la carne surja, porque este cuerpo de pecado, es decir, será destruido cuando venga el Señor Jesús en la segunda venida. Este cuerpo corruptible será un cuerpo incorruptible, y ya no vendrá con relación al pecado, dice el Señor, sino vendrá ya para juzgar, ¿verdad? Eso dice la palabra. Entonces, para que tomemos en cuenta quizá esta salvedad. Entonces, el pueblo de Israel honraba a Dios, pero de labios, pero su corazón estaba lejos de él. Ahora sí, atrás, por favor, Sarita, gracias. Entonces, en este hijo, ahora vamos a ver el otro hijo, que dice que respondió cuando le dijo el padre, ve a cuidar la viña, le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y esto ahí habla de aquellos que estaban por delante del reino de Dios, eran los publicanos y las rameras, es decir, y no por aquellos que se creían justos. Ahora, en este hijo de la parábola sí existía arrepentimiento, un cambio de mentalidad por completo, es decir, convertirse al Señor de corazón, como hemos leído Hechos 3:19, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa palabra arrepentido es metaneo, pensar diferente, es decir, moralmente sentir compunción. Y ahí está el pasaje, lo puedes anotar, 2 Corintios 7:10, que la tristeza que es según Dios, dice, te lleva al arrepentimiento. Y la obra que hace el Espíritu Santo es convencernos de pecado, justicia y juicio. ¿Ok? Ahora, en esa sección también el Señor está condenando ahí con 3 parábolas muy fuertes al pueblo de Israel, que ellos se sentían que eran justos. Pero cuando les dice, ¿no?, que ellos no recibieron y no andaron en el camino de justicia, y ahí vamos a ir viendo ahí también a qué se refiere esa palabra en el griego, ese camino de justicia. A ver, avancemos 2 más, por favor, 2 diapositivas.
Amén. Amén. Gracias. Entonces, cuando dice, vino Juan en camino de justicia, acuérdate que ahí está la pregunta que dijeron, a ver, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Y qué dijeron ellos? Si decimos que es del cielo, entonces nos dirán, ¿por qué no se bautizaron? ¿Por qué no obedecieron? Ahora, si le decimos que es de los hombres, entonces tememos al pueblo porque tienen a Juan por profeta. Entonces, entonces quisieron ellos lavarse las manos. No sabemos. Y Jesús como que también de una manera muy especial les dice, entonces tampoco yo sé con qué autoridad hago estas cosas. Porque dice, y más adelante ya lo explica, porque vino Juan en camino de justicia y ustedes no le creyeron. Esa palabra camino de justicia en griego es dikaiosune, que habla de equidad, es decir, de carácter, de justificación cristiana. En otras palabras, lo que Dios hace a través de la obra de Cristo, justificados por la fe. Amén, en Jesucristo. Y cuando dice creísteis, ustedes no creísteis a Juan, habla esa palabra pisteu, que también es la palabra fe, que es traducido en Hebreos 11, ¿verdad? Por la fe. Entonces, y esa palabra fe también habla de confiar en Cristo, es decir, guardar, confiar, creer, y de ahí viene la palabra creyente. A ver, leamos este pasaje, Lucas 7:29, porque termina la parábola diciendo el Señor, ¿cuál de estos dos hicieron la voluntad del Padre? Y leamos este pasaje que sabemos que es muy conocido, ¿no? Mateo 7:29 al 35. Mateo 7:29 al 35. Estamos en Lucas, gracias hermano. Lucas 7:29. Amén, dice la palabra. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Miren, cuando dice todo el pueblo y los publicanos, más los fariseos y los intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y cuando dice ahí, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Como que también aquí hay otra enseñanza. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría, dice ahí, es justificada por sus hijos. Entonces, ahí vemos, ¿no? Cómo vino en camino, les enseñó el camino de justicia, es decir, les mostró a Cristo, porque ¿qué decía Juan el Bautista? Yo no vengo a mostrar mi camino, es decir, yo vengo a abrir camino para el Señor. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, porque nuestra tarea es anunciar a Cristo, mostrar a Cristo, no mostrar nuestras obras o mostrar lo que hacemos. Por eso que Jesús dice, Él les mostró el camino de justicia, está hablando de Cristo, de Él mismo, pero ustedes lo rechazaron. Entonces, el evangelio es sencillo, dijimos, para el que lo quiera recibir, pero difícil para el que no lo quiera comprender. Ahora sí, en este pasaje, ¿quién hizo la voluntad de su Padre? Mateo 7, ahora sí, este pasaje es Mateo 7:21. Mateo 7:21, leamos. Mateo 7:21. Dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Cuando hablamos de profetizar también está relacionado al predicar. Profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y este pasaje quizás es bien controversial, se puede decir así, pero no olvidemos que cuando dice la palabra en Santiago, que la fe eficaz del justo puede mucho,
es decir, la fe de aquel que está recibiendo la sanidad. Es esa fe la que el Señor ve para que el Señor también pueda obrar en sanidad, no tanto la fe de aquel que ora. Por eso que aquí muchos se atribuían que los que oraban, entonces yo expulsé esos demonios, yo fui el que hizo eso. No, Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y obró en esa persona porque vio esa fe también que en él hay. Obviamente quizá esto es también para un estudio, ¿verdad? Pero aquí los que se estaban jactando era, predicamos en tu nombre, hicimos milagros, hicimos esto y el otro. Pero aquí que les dijo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, ahí vemos el arrepentimiento genuino y vemos también cuando somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nacemos de nuevo, la simiente de Dios, Cristo, está ya en nosotros. Amén. Y Dios ve al Padre, el Padre ve en nosotros al Hijo. Amén. Ok, entonces el que hace la voluntad de mi Padre, es decir, aquel que produce buen fruto. Ahí está, por ejemplo, en el verso 15 al 20, que dice, por los frutos los conoceréis. Por eso dice, guardaos de los falsos profetas. Dice, por sus frutos los que no conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Santiago también dice, de una abertura puede echarse agua salada y agua dulce. Esto, hermanos, no puede ser así. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Habla de que cuando tenemos nosotros a Cristo, automáticamente se da el fruto y es evidente el fruto. Pero la carne, dice, manifiestas son las obras de la carne. La carne solamente obra, pero el Espíritu Santo en nosotros produce fruto a Dios, que prácticamente es Cristo reflejándose en nuestras vidas. Amén. De los muchos milagros que se hacían estaban fuera de la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque ellos se jactaban de lo que hacían, porque solamente era Dios quien lo hacía. Digamos, ya terminando, entonces, ahí producir buen fruto, ¿no? Gracias. Los muchos milagros entonces que se hacen fuera de la voluntad del Padre son maldad. Es decir, el arrepentimiento genuino da fruto. Y luego terminamos aquí con esto de que solo unos pocos serán salvos, ¿no? Es decir, camino, dice, estrecho, el camino angosto es el que nos lleva a la salvación, pero el camino ancho es el que lleva a perdición. Y muchos pueden hacer tantas obras o quizás hacer las cosas que hace un cristiano, pero no ser cristiano. Por eso la importancia de pedir misericordia y decir, Señor, puedas tú hacer la obra en mí de nacimiento. Y pedir, amén. Sabemos que solo está en la sola potestad y soberana voluntad del Señor, del Padre, amén, para que Cristo sea formado en nosotros, pero nosotros podemos examinarnos a nosotros mismos si estamos andando según la fe de Cristo. Si estamos andando, como dice Pablo, examinaos ustedes, ¿no? A vosotros mismos si están andando en la fe, porque hay muchos que también dicen, no de todos es la fe. Es decir, muchos pueden hacer lo que hace una iglesia, pero no ser iglesia o no ser hijos de Dios. Entonces ahí hay que también examinarnos. Entonces ahí vemos el arrepentimiento genuino. Amén. Dios produce fruto en nosotros, pero sí debemos nosotros preocuparnos a estar conectados bien con el Señor. Amén. Es decir, nuestra comunión con Él. El fruto automáticamente da, pero no descuidemos nuestra comunión con el Señor. Entonces, para terminar, seguramente estos publicanos, entre ellos Mateo, y también aquellas que venían en arrepentimiento, seguramente decían, Señor, como el salmista, ¿a quién tenemos en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseamos en la tierra. O como Pedro, la declaración de Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esa declaración lo hace alguien que tiene un arrepentimiento genuino. El que es nacido de Dios, ama a Dios y va a amar a su hermano. Por eso está ahí las cartas de Juan. Amén. Y va a amar lo que es de Dios. Amén. El que anhela, el que atesora a Dios, ama a Dios y las cosas de Dios, tiene que estar completamente seguro que está en el camino del Señor. Amén. Pero también hay que evaluarse la otra parte. Si nosotros también tenemos un arrepentimiento genuino o solamente es como que una apariencia.
porque ahí dice la palabra, ¿verdad? Va a haber trigo, va a haber cizaña, y al final de la cosecha de los tiempos ahí se dará cuenta quién es trigo y quién es cizaña, ¿verdad? Quien todavía no ha tenido un arrepentimiento genuino y se sigue revolcando, dice ahí, como la puerca lavada en el cieno, dice ahí la palabra de Dios, ¿no? Entonces esto es para que podamos meditar y reflexionar. Amén. Pongámonos de pie. Entonces unos cuantos serán salvos. Y qué lindo que todos los que estamos acá, amén. El Señor ha hecho la obra y el Señor así permita que haga también la obra en muchos y también en todas las naciones, amén. Cierra tus ojitos, por favor, que también sea una manera de poder rescatar también estos principios para que también nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Y si nosotros también queremos obedecer al Señor, pues también sepamos nosotros responder en obediencia, en responsabilidad, y no solamente querer aparentar como querían hacer también acá el pueblo de Israel, aparentando exteriormente, pero eran, dice, sepulcros blanqueados y dentro eran, dice ahí, prácticamente estaban en suciedad. Entonces solamente en Cristo encontramos ese perdón, el que nos lava también nuestras vidas, perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados, son borrados y limpiados para siempre. Lo dice la palabra, arrepentíos y convertíos. Amén. Que nuestra mentalidad, que nuestro corazón prácticamente sea el poder enfocarnos en Cristo, en confiar en Cristo, en la obra de Cristo. Ese es el camino de justicia. No hay otro camino de justicia, no hay otro camino que lleva al Padre solamente por Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo y por tu palabra, Señor, hoy enseñada. Sabemos, Padre, que, mi Dios, queremos siempre prestar oídos, Señor, y atención, para que después también tu Espíritu Santo nos haga recuerdos, Señor amado, de esta palabra. Quizá fue duro el confrontar, Señor, en esa época, Dios, a los religiosos, pero también, Señor, esto nos muestra a nosotros, Señor amado, que por gracia hemos sido salvados, porque nosotros también éramos aquellos, Señor amado, mi Dios, que no éramos pueblos, Señor amado, pero tu gracia llegó a nosotros, Señor, para que de los pueblos hagas solamente uno, ese hombre nuevo en nosotros, Señor. Y ahora, Señor, mi Dios, ya no hay bárbaro ni escita, no hay clase social, ya no hay una casta, ya no hay una raza, ya no hay judío ni griego, sino que, Señor, tú eres todo en nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por esa obra y esa misericordia, mi Dios, porque te fijaste en nosotros, Señor, que no lo merecíamos, pero, Señor, ahora ayúdanos también a responder, Señor, a tu amor, mi Dios. Ir, Señor, en pos de ese camino, Dios amado, de ir alimentando, Señor, el hombre nuevo, ir viviendo en el Espíritu, de no satisfacer los deseos de la carne, de que no se manifiesten esas obras de la carne que están latentes, Señor amado, sino más al contrario, como decía Pablo, Señor, golpear duro nuestro cuerpo, Señor, no con mandamientos de hombres, sino sabiendo, Padre, qué es lo que debemos hacer. Es lo que decía Señor Pablo, que, Señor, podamos sujetar nuestro cuerpo a dominio propio en lo que deba hacer, Señor amado, y estar en tus asuntos, en agradarte a ti, Señor. Ayúdanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga. Vamos a pasar a la parte de atrás. Amén. A ese lado vamos a servirnos un rico refrigerio. Amén. Con mucho amor. Preparado para todos nosotros. Dios los bendiga.